Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Once Ideal, el canal donde te contamos todo lo que no sabías sobre el fútbol. Hoy presentamos la historia de Ever Banega. Quédate hasta el final del video para que tú mismo saques tus conclusiones. Y si te gusta el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre tus ídolos del fútbol. La infancia de Ever Banega, marcada por una realidad desafiante en Rosario, Argentina, es el cimiento de su asombrosa historia en el mundo del fútbol. El joven Banega, oriundo de un entorno donde las dificultades económicas eran moneda corriente, compartió conmigo en una emotiva entrevista los desafíos que su familia enfrenta día a día. El relato de Banega pone de manifiesto la dureza de su niñez, donde las carencias económicas eran tan palpables que, en sus propias palabras, solo nos faltó comer barro mojado. La vida en su Rosario natal no era fácil. La lucha por sobrevivir en un ambiente adverso, según Banega, fue un desafío constante para su familia. A medida que recorría las calles de su barrio, Banega se encontraba rodeado de jóvenes con talento futbolístico, algunos de los cuales superan sus habilidades en aquel entonces. Sin embargo, su determinación y pasión por el fútbol lo impulsaron a destacar desde temprana edad. La Escuela de Alianzas de Rosario fue el primer escenario donde Banega comenzó a forjar su camino en el mundo del fútbol. Fue descubierto rápidamente por los ojeadores de la cantera de Newell's, el club que precisamente él apoyaba. Aunque su estatura no era imponente y su físico no destacaba, Banega demostró ser un jugador diferencial, cautivando a todos con su destreza y habilidad innata con el balón. El año 1860 marcó un hito en la vida de Banega, convirtiéndose en el primer futbolista de la historia. Su talento no pasó desapercibido y pronto fue reclutado por Boca Juniors, donde despegó definitivamente y debutó en el fútbol profesional argentino a la temprana edad de 18 años. En ese momento, el joven centrocampista tenía un potencial enorme y parecía estar en camino hacia una carrera fulgurante. Sin embargo, el camino de Banega no estuvo exento de obstáculos. En 2007, tras conquistar el Mundial Sub-20 con Argentina, protagonizó un controvertido episodio en Toronto, donde destrozó mobiliario junto a compañeros de equipo. Aunque este incidente ensombreció su logro, su desempeño en Boca Juniors hizo que Europa se fijara en él, y el Valencia, dispuesto a asegurarse su fichaje, desembolsó 18 millones de euros en 2008, marcando su ingreso al fútbol europeo. Este viaje desde los humildes inicios en Rosario hasta su salto a la élite europea es solo el comienzo de la historia de Ever Banega. Un relato fascinante que nos sumerge en la complejidad de su infancia y la determinación que lo llevó a superar adversidades en busca de sus sueños. Sin embargo, la llegada a Valencia no estuvo exenta de complicaciones. Un video polémico que circuló justo antes de su presentación pública generó críticas y cuestionamientos sobre su profesionalismo. A pesar de estos inicios turbulentos, Banega comenzó a dejar destellos de su calidad en el campo, mostrando por qué el Valencia había invertido fuertemente en él. La historia de Banega en Valencia se convirtió en una montaña rusa de altibajos, con momentos de brillo en el terreno de juego y episodios controversiales fuera de él. El impacto del argentino en el equipo fue innegable, pero su estadía estuvo marcada por escándalos, desde problemas de indisciplina hasta dar positivo en un control de alcoholemia mientras conducía. A pesar de los obstáculos, Banega logró sobrevivir a la tormenta y encontrar una segunda oportunidad en el Atlético de Madrid, donde fue cedido. Sin embargo, su regreso a Valencia no estuvo exento de desafíos y conflictos con el entrenador de entonces, Ronald Koeman. La prensa deportiva se alimentaba de las polémicas que rodeaban al jugador argentino, y su paso por el club se volvió una montaña rusa emocional tanto para los seguidores como para él mismo. La travesía de Ever Banega en el fútbol dio un giro inesperado y emocionante después de su temporada en el Atlético de Madrid. Al regresar al Valencia, Banega encontró una segunda oportunidad bajo la dirección de Unai Emery, quien decidió confiar en el talento del argentino. A pesar de las situaciones complicadas y los desafíos que enfrentaba, Banega respondió en el terreno de juego con actuaciones magistrales que recordaron a todos por qué había sido considerado un crack en sus primeros días en Valencia. El Valencia, con Banega como timón, experimentó una reactivación notable. El argentino, dotado de una visión de juego excepcional y una habilidad para distribuir el balón, se convirtió en el motor del equipo.
Aunque las sombras del pasado aún se proyectaban, Banega, motivado y decidido, se esforzó por silenciar las críticas y centrarse en su desempeño futbolístico. Sin embargo, el destino tenía preparado un nuevo capítulo para Ever Banega, y en 2014 se abrió una puerta que cambiaría su carrera de manera significativa: su llegada al Sevilla. El club andaluz se convirtió en el escenario donde Banega viviría un renacimiento futbolístico. Bajo la dirección de Unai Emery, el mismo entrenador que le dio una oportunidad en Valencia, Banega se integró a un equipo que buscaba consolidarse como una potencia en el ámbito europeo. Su contribución al Sevilla fue monumental. Banega desempeñó un papel fundamental en el mediocampo, actuando como el director de orquesta del equipo. Su habilidad para controlar el juego, distribuir pases precisos y liderar en momentos cruciales lo convirtieron en un pilar indispensable para el éxito del Sevilla. La Europa League se convirtió en un territorio familiar para Banega y el Sevilla, ya que el equipo conquistó el título en 2 ocasiones durante su estancia. Este periodo en el Sevilla no solo fue testigo de los logros deportivos de Banega, sino también de una estabilidad emocional que le permitió brillar sin las sombras de la polémica. Durante esos años, Banega se ganó el respeto y la admiración de la afición sevillista, que celebraba no solo su habilidad futbolística, sino también su dedicación y compromiso con los colores del club. La etapa en el Sevilla no estuvo exenta de desafíos, pero Banega demostró ser un líder resiliente. Aunque su paso por el Inter de Milán después de dejar el Sevilla estuvo marcado por altibajos y adaptaciones difíciles, el tiempo en Andalucía quedó grabado como uno de los capítulos más exitosos y estables de la carrera de Ever Banega. La travesía de Ever Banega, aunque continuó en el Inter de Milán, se vio empañada por una etapa breve y problemática. Su paso por el club italiano estuvo marcado por altibajos y adaptaciones complicadas, que no permitieron que el jugador argentino alcanzara su mejor versión. Los desafíos tácticos y la competencia en el equipo interista contribuyeron a un rendimiento por debajo de las expectativas, y Banega no logró consolidarse como titular indiscutible. A pesar de los obstáculos en el Inter, Banega optó por regresar al Sevilla, el lugar donde vivió momentos de resurgimiento y éxito. Sin embargo, el regreso a casa no estuvo exento de dificultades. Viejos problemas que habían surgido en etapas anteriores resurgieron, dejando en evidencia la constante lucha del jugador contra la indisciplina y la controversia. La situación tomó un giro inesperado durante la pandemia, cuando incidentes relacionados con Banega atrajeron nuevamente los focos de atención. Su conducta fuera del campo volvió a ser motivo de debate, generando críticas y cuestionamientos sobre su compromiso con el equipo y su responsabilidad como profesional. Este periodo turbulento puso a prueba la paciencia de la directiva del Sevilla y dividió a la afición entre la admiración por su talento y la frustración por sus acciones fuera del terreno de juego. En un giro sorprendente, en 2020, Banega tomó un rumbo diferente al unirse al Al-Shabaab en Arabia Saudí. Este cambio de escenario marcó el final de su tiempo en el fútbol europeo de alto nivel. Aunque el Al-Shabaab le brindó una nueva oportunidad, la decisión de Banega dejó a muchos seguidores y analistas sorprendidos, cuestionando los motivos detrás de su elección y especulando sobre el futuro de su carrera. La carrera de Ever Banega es una montaña rusa de éxitos, controversias y resurgimientos. ¿Te acordabas de él? ¿Crees que su falta de disciplina limitó su potencial? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido sobre el fútbol. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!